Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. ¿Te has dado cuenta que cuando te quejas todo parece empeorar? Vamos a hablar en este episodio sobre el libro que estamos desarrollando este mes, el libro que estoy compartiendo con ustedes este mes y el que da base para grabar este podcast, Los secretos de la mente millonaria. Es un libro súper denso, súper poderoso, súper grande para no pasarlo inadvertido y para no quedarnos en unos pedacitos. Yo lo llevo leyendo hace más de 10 años y de verdad que ahora que lo vuelvo a leer, mi mente ha crecido más cuando vuelvo a leer sus frases, a leer sus sentencias y sobre todo cuando empiezo a estudiar todos los archivos que aquí se dan. Y la frase que más que quiero compartir en este podcast con ustedes, que da para muchísimas conversaciones, es esta que me voló la cabeza. Cuando te quejas, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Qué frase más increíble? Cuando te quejas, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Esa frase creo que todos los latinoamericanos tenemos que estudiarla, reprogramarla, quitarla de nuestra cabeza y sobre todo darnos cuenta de cuánto daño nos ha hecho y de cuánto nos ha destruido nuestros sueños y cuántas ruinas y desgracias ha traído en nuestras vidas. ¿Por qué me impactó tanto y por qué me voló la cabeza otra vez cuando leí por no sé cuántas veces este libro en el pasado viaje a México, que tuve la fortuna de llevarlo en la iPad, lo llevé en digital y me lo leí de ida y de vuelta? Y creo que una de las frases que más me ha impactado y que más he reflexionado de lo que me ha hecho crecer es: cuando te quejas te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Porque recuerdo cuando empecé a crecer como empresario, cuando empecé a crecer como soñador, cuando estaba quizá en la etapa que tú estás, cuando estaba con los sueños frustrados, cuando me daba cuenta que nada funcionaba en mi vida, que la parte financiera estaba devastada, estancada, cuando no había construido ningún activo, cuando me daba cuenta que era alguien, uno más de la masa, alguien que no prometía nada, pero muy en mi interior quería hacer algo. Y cuando examino qué era lo que me pasaba, creo que me pasaba, aunque yo no era muy quejumbroso, sin embargo, tenía archivos, siendo que había crecido en un ambiente positivo, siendo que había sido un niño emprendedor, siendo que había sido alguien alegre, propositivo, siendo que me había ido desde joven por mi cuenta a estudiar en una universidad, gastándome mi manutención, mi matrícula y todo mi sostenimiento a puro equilibrio, a puro trabajo, siendo que era echado para adelante, literalmente un emprendedor. Sin embargo, era quejumbroso. Ahora imagínense personas que no son emprendedoras, que no se han lanzado al ruedo, que no han tenido posibilidades de hacer cosas en su vida. ¿Cómo será el nivel de archivos que tienen en su cerebro si yo tenía el archivo de quejumbroso y no me había dado cuenta de ello? Y en este episodio te voy a contar cómo eso me hizo fracasar, cómo eso atrajo desgracia a mi vida, cómo eso hizo que no lograra mis sueños. Y es cuando yo todavía recuerdo cuando empecé a trabajar después de que me gradúo de la universidad y empiezo a trabajar. Yo me quejaba de lo que me ganaba.
Todo lo que me ganaba lo gastaba. Todo lo que me ganaba lo gastaba. Se iba. Y era porque tenía y yo les conté en un podcast anterior, era porque tenía una relación mala con el dinero. Tenía un archivo mal programado en mi mente con el dinero, pero el archivo del cual les voy a hablar hoy es que además de que me gastaba el dinero y que no me quedaba, como consecuencia ahora me quejaba. Y entonces al quejarme ahora, claro, entonces entraba en un bucle, en un ciclo. Yo decía, el dinero no para en mis manos. Es increíble, gano muy poco. El dinero no para en mis manos. Todo lo que entra me lo gasto. Qué pereza. Yo me quejaba, trabajar tanto pero no tengo dinero. Todo lo que entra, trabajo para otro y no tengo dinero. Y encima no me queda dinero. No puedo invertir en lo que yo quiero. No me alcanza el dinero. No tengo dinero. Trabajo para otro. Salgo tarde de mi trabajo. No tengo dinero. Todo lo que llega a mis manos no me alcanza. Es decir, me estaba quejando todo el tiempo, me estaba quejando todo el tiempo, me estaba quejando todo el tiempo. Me sentía frustrado y me sentía dando vueltas en el mismo círculo y empecé a darme cuenta como que este país no tiene futuro. Y yo ya hablaba con algunas personas de que Colombia no tenía futuro, de que Colombia no tenía futuro, de que Colombia no tenía futuro, que aquí no había futuro. Qué pereza, todo lo que me gano me lo gasto, no puedo encontrar dinero, no tengo una casa, no tengo una casa propia. Yo en ese momento no tenía una casa propia. Resulta que todos los seres humanos queremos asegurar nuestra caverna. Por eso los primeros cazadores y los nómadas, cuando empezaron a encontrar dónde volverse sedentarios, se volvieron sedentarios porque encontraron una caverna y dijeron, esta caverna es mía, aquí habito con mis hijos y con mi pareja. Entonces se metieron con su mujer debajo de una piedra y dijeron, esta caverna es mía. Por eso es que casi todos los seres humanos queremos una caverna, o sea, queremos una casa. Nosotros casi que nunca descansamos hasta que no tengamos una caverna, una casa propia, y por eso es que las constructoras son tan buen negocio, porque los 8.000 millones de personas en el mundo quieren tener una caverna propia, quieren meter la cabeza debajo de un techo y 4 paredes que sean de ella. Es porque nosotros tenemos un archivo desde que estamos en las cavernas, nos acordamos de que esa caverna era nuestra y ahora queremos tener nuestra propia caverna. Como yo no tenía mi caverna, entonces yo me quejaba, no tengo dónde vivir, pago arriendo, pero lo que tengo no me alcanza lo que tengo y todo lo que me gano se me va. Qué pereza este país, no hay progreso. Mire, llevo trabajando 5 años, no tengo un peso, todo lo que llega se me va. O sea, yo me quejaba. Y miren lo increíble, el libro dice que cuando uno se queja, ¿por qué quejarse atrae cosas negativas? ¿Por qué es tan malo quejarse? ¿Por qué es tan malo quejarse? Esa es la gran pregunta. Es tan malo quejarse es porque cuando uno se queja atrae lo negativo. Claro, y tiene razón. Cuando tú te sientas a pensar en eso, uno dice de razón quejarse es tan malo porque el libro dice cuando te quejas, te enfocas en lo negativo y en todo lo que te enfocas se expande. O sea, el cerebro, cuando uno se queja, no toma la iniciativa de cambiar lo que uno no quiere, sino que el cerebro simplemente asume eso como negativo y hace que se expanda. Qué cosa más berraca. O sea, fuera de que uno está jodido, uno se queja y uno cree inconscientemente o burdamente o torombolamente, uno cree que como se queja, entonces que todo se va a solucionar. Y es al contrario, como uno se está quejando, al quejarse atrae cosas negativas. ¿Sí ven? Por eso, dice el libro, cuando te quejas, te vuelves un imán viviente para la desgracia. La razón es porque el cerebro se enfoca en lo negativo y al enfocarse en lo negativo todo se expande. Entonces, si estás quejándote todo el tiempo, lo negativo se expande. Al expandirse, vuelve eso de lo cual te estás quejando, le estás creando músculo.
Estás creando un músculo a eso que te está pasando. Entonces eso se expande y se te va a volver más grande, más negativo. Y además trae cosas negativas. Por eso es que cuando uno se queja, crea una atmósfera rara, una atmósfera crucialmente rara. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Todo lo que me llegaba yo me lo gastaba, yo volvía y me quejaba, ganaba más, todo lo gastaba, todo lo gastaba. Y miren cómo se profundiza ese problema. Ahora me empiezo a quejar del país, ahora digo que la gente aquí es muy hello, que este país es muy inseguro, que en este país no pasa nada, que en este país está fracasado todo. Y entonces tomo la decisión de irme de mi país en el año 2001. Yo tomé la decisión de irme en el año 2001 y me fui a vivir a Europa. Puse mis chiros en una maleta, me largué para Barcelona a estudiar un doctorado porque creía que aquí no pasaba nada, que yo no era capaz de hacer nada y que me faltaba algo, que me faltaba algo. Me voy para Europa y adivinen qué pasó, que en Europa me empecé a quejar del frío. Claro, porque yo voy de un clima caliente, de Colombia, de la música, de la salsa, del calor, del Caribe, del paraíso. Y ahora llego a Europa a uno de los inviernos más fuertes de los últimos 30 años. ¿Y qué empiezo? A quejarme. Me empiezo a quejar. Me empiezo a dar cuenta que las clases que me daban en la universidad eran las mismas que me daban en Colombia. Y adivinen qué pasa por mi cerebro. Me empiezo a quejarme. Empiezo a quejarme. Me doy cuenta que el frío es terrible. Me empiezo a quejar del frío. Me empiezo a quejar del frío. Y ojo con eso. Como estaba en un ambiente donde yo no podía controlar, entonces esas quejas empezaron a llamar más cosas negativas. Ahora era el frío, no tengo caverna, no me gusta el doctorado que hago, me parecen torombolos los profesores, veo a la gente pobre allá afuera, la veo despistada y desubicada, no tengo caverna. Claro, entonces me enfoco, no tengo caverna, profesores pobres, educación mediocre que no me gusta, frío, y empiezo a pensar en eso, Noten cómo eso se vuelve una bola de nieve y entonces al volverse una bola de nieve eso me hace llorar, literalmente eso me hace llorar. Un día iba en el metro y se me vinieron las lágrimas. Y yo, la verdad, yo nunca había llorado. Es decir, sí había llorado, por supuesto. Llorar no tiene nada de malo. Y los hombres tenemos que llorar, no tiene nada de malo. Pero ese día lloré y lloré con una tristeza impresionante. ¿Y saben por qué era? Porque me estaba quejando. Y cuando uno se empieza a quejar, como yo no había controlado ese archivo, como no era consciente de que tenía ese archivo, me quejaba y ahora empecé a agarrar una enfermedad mental. Estaba a punto de caer en una desgracia más grande. Es decir, estaba a punto de enfermarme mentalmente. Estaba a punto de ganar un trastorno bipolar. Porque una vez pasa algún umbral en la mente, ya no te puedes reversar y empiezas a llorar, a deprimirte, a no encontrarle sentido a la vida, ya no te gustan tus amigos, ya las iglesias que veía no me gustaban, la arquitectura europea ya no me gustaba, todo no me gustaba, las casas son absurdamente caras y entonces si en Colombia no había tenido casa, ya menos, porque me iba a gastar toda la vida buscando una caverna, ¿sí se dan cuenta? O sea que entre más me quejaba, como yo no controlo el archivo, en más desgracia venía. Y yo estaba en la gloria, estaba en Europa, estaba estudiando un doctorado en una prestigiosa universidad, habíamos sido solamente aceptados 50, pero como no controlé desde Colombia el archivo de quejarme, entonces ahora ya se agravó ese problema y literalmente caí, estuve a punto de caer en una enfermedad mental. O sea que no controlar los archivos afecta nuestras emociones, no controlar lo que nosotros pensamos afecta nuestras emociones y gran parte de las enfermedades mentales
que ocurren hoy en día es por la forma como pensamos y porque no controlamos a tiempo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y como no controlamos nuestros pensamientos, eso llega a sentimientos que después nos lleva a acciones y que después nos dan resultados que no queremos. Y ahí yo estaba enfrente de un resultado que quería buscar antes, pero que ahora eso me hundía más y me hundía más y me llevaba a la desgracia. Noten que todo eso es una bola de nieve que se va juntando y se hace efectivo este tema. Todo lo que te enfocas se expande y cuando te quejas te vuelves en un imán para la desgracia. Yo era exactamente ese imán para la desgracia. Qué cosa más increíble. No hubo un episodio que más me haya enseñado que ese episodio de haber vivido en Europa. Y creo que tuve que vivirlo para darme cuenta a fuego que quejarme era un pésimo negocio. Pero yo en ese momento no lo entendía porque ya estaba literalmente a punto de caer en una enfermedad mental. Pero noten lo que pasó, a mí ya no me alegraba nada, no me alegraban los carros lindos que yo veía, no me alegraba terminar el doctorado, yo ya no quería hacer nada, no me alegraba ya ir a fiestas, yo no quería hacer nada. Y para acabar de completar me meto a un café y encuentro a un señor en un café en París y le pregunto, le digo, tú estás, uno puede viajar, ustedes saben los que viven en Europa y los que han ido, pues que es muy fácil viajar de un lado a otro. Y recuerdo que creo que en un café en París o en un café de estos, encuentro a una persona, cuando yo entro al café, grito un día, ¿cómo se llama? Hola, no sé qué, hablé con alguien y como que una persona en el café dijo, oh, colombiano, entonces se levanta y habla conmigo y yo le digo, ¿y de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Palmira, una ciudad de Colombia, una ciudad linda en Colombia, aquí cerca, Cali, donde yo vivo. Me dijo, yo soy de Palmira. Yo, ¿y cuánto llevas en Europa? Y me dijo, yo llevo, creo que 18 años, me dijo así, yo 18 o 28 años, una cosa así, no me acuerdo. Y me dijo, yo llevo tanto tiempo. Y yo, wow, y tienes que estar feliz, ¿y cómo estás aquí en Europa? Yo tenía episodios donde, digamos, en las tardes lloraba, pero al otro día estaba feliz. Era raro, vivía en los dos mundos. Entonces, yo le digo, ¿y qué es? ¿Estás feliz aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Dijo, no, me dijo, no, feliz realmente no. Llevo tanto tiempo acá, era mucho tiempo, pero yo estoy esperando a terminar un proceso acá laboral y de pensión que yo tengo en Francia y mi sueño es regresarme a mi amada Palmira, a morirme allá, a ver a los míos, a volver a estar con mi familia y a morirme allá. Y yo, qué susto, o sea, qué susto. Y todo eso yo lo recordaba cuando caigo en esa desgracia de quejarme y todo el cuento. Bueno, colorín colorado, yo tomo la decisión de venirme para Colombia. Yo tomo la decisión de venirme para Colombia y de alguna manera controlé el tema de quejarme cuando yo llego a Colombia otra vez. Sin embargo, no era capaz de asumir el control de mi vida, no tenía la fuerza para emprender algo. Yo sé que muchos de las personas que se han acercado a mí en tanto tiempo que llevo ayudando a otras personas con lo que yo hago, me cuentan cosas y yo los veo que no tienen la fuerza para emprender, que no tienen la fuerza para hacer algo, que no tienen el poder para hacer algo. Y mucho de eso yo lo siento propio porque yo tampoco sentía en ese momento la fuerza para emprender y la fuerza para hacer algo. Y era porque eso me faltaba poder, porque me había quejado en ese tiempo tanto que todo eso que estaba contaminado un poco de desgracia y estaba contaminado un poco de negatividad, Cuando regreso a Colombia, estoy un tiempo acá en el país y cuando yo conozco la oportunidad de ser empresario fue en la época que más bendigo porque es cuando encontré estos libros. Y me doy cuenta que yo había perdido mucho tiempo por no cambiar mis archivos por archivos correctos y una de las cosas que definitivamente corté de mi vida, yo sé que cometo esos errores pero muy de vez en cuando, pero siempre estoy vigilando de no quejarme de las cosas porque soy consciente cada vez más de que cuando me quejo de algo
me convierto en un imán viviente para la desgracia. Cuando empiezo a leer este libro y empiezo a dejar de quejarme, empiezo a tomar la decisión de convertir todo en una oportunidad, en no quejarme, porque me doy cuenta que cuando me quejo le entrego el poder a otro, que cuando me quejo, cuando uno se queja, es como un menor de edad. Notan que los niños lloran cuando están pequeños. ¿Por qué lloran los niños? Porque son incapaces de tomar leche por sí mismos, porque son incapaces de limpiarse los orines por ellos mismos y porque son incapaces de ir al baño por ellos mismos. Noten ustedes que cuando el niño llora es porque se ha hecho chichi y él llora para que lo limpie su madre o la suya, porque él es incapaz. Llorar es quejarse. Entonces cuando el niño llora se está quejando. Es para que vayan y lo limpien. O sea que cuando uno se queja, uno actúa como un niño, uno actúa como un incapaz, uno le está dando el poder a otro porque uno sabe que uno no tiene ese poder, uno sabe que uno no tiene ese poder. Entonces, ser quejumbroso es de menores de edad. Definitivamente las personas, cuando uno es quejumbroso, está inmaduro emocionalmente, tiene que fortalecer su inteligencia emocional porque está diciendo que es inmaduro emocionalmente. Entonces, cuando yo leo este libro, empiezo a darme cuenta de eso y empiezo a vigilarme mucho más de que yo tenía que tomar el control de mi vida. Y miren esto, señores, esto es súper importante porque hay mucha gente inteligente intelectualmente, pero quejumbrosa. Eso es falta de inteligencia emocional. Hay profesores quejumbrosos que dan clase y se les quejan a los estudiantes del país donde viven. Viven quejándose siempre de los sueldos que se ganan, pero son incapaces de hacer algo para mejorar esos sueldos. Empleados que se viven quejando del puesto que tienen, de cómo les toca madrugar. Empleados que se viven quejando de los pírrimos aumentos que les hacen en sus empresas, pero son incapaces de largarse de allí. Es un problema terrible porque entre más se quejan, más desgraciados van a ser. Señores, o sea que avanzar en la vida, yo también tenía posgrados y tenía carreras, pero era un quejumbroso en algún punto de mi vida y tuve que quitarme la quejumbrera para poder avanzar. Yo hoy me reúno con líderes. Después de que yo tengo la oportunidad de ser empresario, lo primero que me quito es la quejumbrera. Entonces, cuando empiezo a dejarme de quejar, lo que les quiero decir es súper negocio para mí y para ustedes aprender a dejarse de quejar. Porque cuando nos dejamos de quejar, creamos algo mágico a nuestro alrededor. Es increíble, pruébenlo, hagan pruebas de una semana sin quejarse. Si usted es casado y vive con su mujer y su mujer es quejumbrosa, ayúdela a que se deje de quejar. Dígale que se lea ese libro, ayúdela a leer. Si usted vive con su madre y su madre es quejumbrosa, ayúdela a que se deje de quejar. Si usted vive con sus padres y son quejumbrosos, ayúdelos a que se dejen de quejar o lárguese de esa casa. Ayude a su pareja a que se deje de quejar y si no lo logra, divórciese y búsquese otra cucha. Porque usted está viviendo con una persona que atrae la desgracia. Asegúrese de que las personas con las cuales vive no se quejen, porque está demostrado, quejarse atrae la desgracia. Y si usted no se queja y vive con un quejumbroso, usted no lo va a soportar. Por eso es tan importante que cuando ustedes viven con otras personas, las otras personas también se estén educando. Asegúrense que se educan con sus padres, con sus hijos. Eduquen a sus niños para que no se quejen. Y cada que se quejen, díganle que no se quejen. No te quejes, Mateo. No te quejes. No te quejes, María. No te quejes. Enséñenle a sus niños a que no se quejen, porque si ustedes dejan que sus niños agarren los hábitos de quejarse, o si ustedes como padres se quejan delante de los niños, van a dañar a los niños, porque ellos los ven a ustedes como héroes. Y si ustedes se quejan delante de sus niños los van a ver a ustedes más niños que ellos. Hay niños que no se quejan, yo los conozco.
Yo conozco niños increíblemente valientes que no se quejan, pero ese niño cuando ve a su padre quejarse porque la administración del edificio es muy caro, porque hay gente que se queja porque la carne sube mucho, señores. Hay gente que se queja porque llueve mucho. Hay gente que se queja porque la gasolina sube mucho. Hay gente que se queja porque el gobierno sube los impuestos. Señores, eso es de gente inmadura. Eso es de gente inmadura. Es de niños quejarse. No se quejen y si se quejan, hágalo fuera de la órbita de los niños porque están educando muy, muy mal a los niños. Es falta de leer. Yo cuando leí esto me di cuenta que era pésimo negocio quejarme porque yo me salí del infierno de la desgracia que estaba viviendo cuando me dejé de quejar. Les aseguro que si se dejan de quejar, ustedes van a crear un mundo fantástico a su alrededor. Claro, porque como ahora ya no se quejan, entonces su cerebro se enfoca en las cosas buenas, se enfocan en lo productivo, se enfocan en lo que funciona y al enfocarse en lo que funciona son bendecidos con abundancia, son bendecidos con cosas positivas, son bendecidos con resultados, porque todo en lo que el cerebro se enfoca crece. Yo entreno líderes y se me acercan todo el tiempo, yo les pregunto que cómo van y se me quejan, se quejan. Me dicen que cuando hablan con las personas, todos les dicen que no. Y yo los quedo viendo y les digo, ¿y por qué creen que te dicen que no? Y me dicen por esto y me dan un poco de cosas, de explicaciones. Yo no les digo nada porque los respeto, pero se están quejando. Siempre que no logres el resultado en algo, entiende, cuando explicas te estás quejando. Cuando explicas te estás quejando. Cuando dices que la gente no te hace caso, te estás quejando. Y cuando mencionas que la gente no te hace caso, te quejas aún más. Y cuando vuelves y mencionas que no te hace caso la gente, eso se expande más. Y cuando sales a la calle otra vez a hacer tu trabajo, adivina qué pasa, que la gente no te hace caso. Todo lo que te quejas se vuelve demasiado poderoso en tu vida. Entonces, hoy bendigan la vida que tienen. No se quejen por lo que les duele. No se quejen. Todo lo que les pasa en su cuerpo les pasa porque hubo algo que tú hiciste consciente o inconscientemente para que eso se diera. Entonces no te quejes de eso. Eso te da la oportunidad de crecer. Si tienes tensión arterial alta, es una bendición, porque ahora tienes que hacer deporte, porque ahora tienes que hacer gimnasia, porque ahora tienes que colgarte de una barra y tienes que bajar tu grasa, porque ahora te tienes que alimentar bien y es la oportunidad para crear tu cuerpo, para crear el cuerpo que quieres, para crear la vida que quieres, para crear la esperanza que quieres, para crear el modelo de tu vida que quieres. Si algo te pasa, no te quejes de eso que pasa. Recuerda que es una súper oportunidad para cambiar tu vida, para que tu vida mejore. Y entonces cuando a mí se me quejan líderes, yo no les digo que no se quejen. A algunos que tengo mucha confianza me quedo viendo y les digo no te quejes. Pero toda la gente que está a mi alrededor, que habla conmigo y que no me muestra los resultados, siempre cuando no se les dan los resultados, yo estoy seguro que están metidos en un bucle de quejumbrosos. Es un bucle de quejumbrosos. El fracaso, señores, que ven ustedes allá afuera, en la gran mayoría de gente, es gente enfocada en quejarse. Es gente enfocada en quejarse. Y como son enfocados en quejarse, cada vez tienen más problemas y más problemas. Lo mágico que ocurre cuando te dejas de quejar, cuando te dejas de quejar de que no tienes dinero, el dinero empieza a llegar a tu vida. Cuando te empiezas... Es como una cosa mágica que ocurre, lo mágico que ocurre y que yo les he contado muchas veces a las personas que me han oído y me conocen, es que como que el universo es una caja mágica de resonancia, es como las vibraciones del universo, como que cuando uno se queja, entonces como ellas no entienden por qué uno se quejan, ellos simplemente llevan las vibraciones y le mandan más de lo que uno está quejándose. Es raro, parece que el universo no comprende lo que uno simplemente es algo físico, pero cuando uno bendice todo lo que le pasa en su vida, cuando uno es consciente de que todo es bello y de que los obstáculos se vuelven en un peldaño para ir más adelante,
ocurre lo mágico, y lo mágico es que todo empieza a cambiar alrededor tuyo. Si ustedes son malos para vender, jamás lo digan. Si ustedes no son buenos para conectar con las personas, jamás lo mencionen. No se quejen de eso. Piensen que ustedes son buenos y que están en camino a mejorar. Piensen que ustedes son buenos, así sean tímidos. Piensen que son buenos para hablar y que ustedes van a mejorar. Piensen que ustedes conectan con personas y que ustedes van a avanzar. Bendigan todo lo que les pasa en su vida. Todo, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más significativas. Bendigan todo lo que pasa en la vida. Cuando yo aprendí a bendecir todo lo que me pasa en la vida, mi mundo se volvió mágico, y ese es el mensaje que les traigo hoy. Bendigan todo lo que pasa en su vida. Bendigan todo lo que pasa en su vida y ayuden a su vida y a la vida de los que están con ustedes a que nunca se vuelvan a quejar. Hubiera sido muy importante que en la época cuando nosotros crecimos, sobre todo cuando muchas de las generaciones que están viendo o escuchando o viendo este podcast, que cuando nosotros nos hubiéramos educado, nuestros profesores hubieran leído este libro, que en esa época hubiera existido este libro y ellos hubieran leído este archivo. Esa educación creo que faltaba en esa época, porque yo recuerdo la educación de los primeros años y creo que toda la educación se nos enseñó que los latinoamericanos habíamos sido conquistados por España y que habíamos sido ultrajados, que nos habían ultrajado, que nos habían robado, que se habían llevado nuestro oro, que se habían llevado nuestras riquezas, que habían explotado todo, habían matado a nuestros indios y habían violado a nuestras indias, y uno sentado en esas clases se sentía desválido, se sentía completamente desválido. Y creo que eso es América Latina, un continente desválido. Es un continente que se ve desde el mundo un poco desválido. Creo que eso es culpa de la educación, de una educación que no entendía eso que nosotros hoy estamos aprendiendo, el no quejarse. Estos profesores lo que estaban haciendo era quejarse y enseñando a nosotros a quejarnos. Después nos dijeron que una vez nos había soltado España, de eso hace 500 años, nos había agarrado Estados Unidos, y que Estados Unidos nos había convertido en su patio trasero y que nos había endeudado con el Banco Mundial y nos había empezado a explotar nuestros recursos naturales. ¿Qué estaban haciendo? Quejándose. Nos estaban volviendo pobres sin querer. La educación nos estaba volviendo pobres sin querer. Y es tan importante eso y tan increíble que líderes connotados en América Latina, como el presidente de México, hace poco el presidente Obrador de México creó un conflicto de talla internacional con el rey de España, por cuanto le envió una carta reclamándole por los atropellos que México tuvo durante la conquista y la colonia hace 500 años. Es decir, el presidente de México recoge lo que la cultura le ha entregado, que se lleva quejando 500 años. Y es increíble eso. Pero lo más increíble es que un país tan rico, tan grande y tan próspero ante los ojos de todo el mundo sea pobre, México. Pero esa es la historia de toda América Latina, un continente de quejumbrosos. Por eso la tarea hoy no solamente de la educación, que tiene que transformarse totalmente en su manera, en cómo se expresa y en su manera en cómo educa a los niños, pero la tarea es de nosotros, los seres humanos, individuales, de hacernos ricos mediante el cambio de pensamientos, y uno de esos es jamás volvernos a quejar.